Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Maestría en Ciencias de la Actividad Física. Asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. Catedrático el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Maestrante licenciada Perla Ivone Martínez Bello, del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El tema: respuestas endocrinas del sistema de estrés a diferentes tipos de ejercicios. El ejercicio presenta un paradigma de estrés en el que muchos sistemas endocrinos regulados están involucrados para lograr la homeostasis. La homeostasis del organismo puede verse amenazada por factores estresantes externos e internos, como alcanzar un umbral del equilibrio dinámico complejo, descrito, y se inicia una respuesta compensatoria adaptativa llamada respuesta al estrés. El ejercicio y el sistema de estrés. El sistema estrés comprende componentes centrales y periféricos. Los principales componentes centrales del sistema de estrés son el eje hipotálamo corticotropo, entre paréntesis, hipófisis, con la hormona hipotalámica liberadora de corticotropina, el CRH, y las neuronas arginina, vasopresina, ABP, como principales protagonistas, y el locus coeruleus. Las funciones centrales de la respuesta al estrés incluyen la excitación, la agresión, el estado de alerta, así como la inhibición de las funciones vegetativas como la reproducción, la alimentación y el crecimiento. Las funciones periféricas, incluyendo el aumento de la respiración, el tono cardiovascular, la oxigenación, el metabolismo y la disponibilidad de sustratos energéticos. El ejercicio es una situación de estrés que implica la mayoría de los sistemas del cuerpo humano, como el cardiovascular, el respiratorio, el inmunológico, el endocrino y el musculoesquelético. Estos, a través de adaptaciones, pueden ser beneficiosas para individuos, adultos y jóvenes, e incluyen la mejora de la aptitud cardiorrespiratoria y la fuerza muscular. El ejercicio nos regula y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2. El volumen mínimo semanal de actividad física necesaria para la inducción a efectos positivos sobre la salud es de 150 minutos de ejercicio de resistencia de intensidad moderada, o de 60 a 75 minutos de actividad vigorosa, o una combinación de ambos. Se han propuesto dos tipos de sesiones de entrenamiento de resistencia como una forma necesaria de entrenamiento complementarios, con el fin de preservar, aumentar la fuerza y masa muscular. Los ejercicios en intervalos de alta intensidad. Este es empleado como modalidad de ejercicio eficaz y eficiente en el tiempo para personas sanas y enfermas. En este tipo de ejercicios, la energía se deriva a través del metabolismo dependiente del oxígeno, mientras que la degradación de la fosfocreatina y la glucólisis se activan en gran medida. Las respuestas al estrés al ejercicio pueden variar mucho dependiendo de la intensidad alta, moderada o baja, la duración corto, moderado o largo, el tiempo de ejercicios continuos contra intermitente, lo que lleva a diferentes niveles de alostasis y pueden estar influenciados por la edad, el sexo y el estado de entrenamiento. Tipos de ejercicios: ejercicios de resistencia, ejercicios de intervalos de alta intensidad y ejercicios de resistencia que implican cargas externas. Ejercicios de resistencia: es cualquier ejercicio que involucre grandes grupos musculares y se base principalmente en el metabolismo, dependiente del oxígeno. En este tipo de ejercicios, el rendimiento depende de la absorción máxima de oxígeno, el umbral de lactato en sangre y la eficiencia energética. Para realizar el ejercicio
frente a determinada carga externa. El metabolismo energético durante el ejercicio de resistencia se basa en la oxidación de grasas y carbohidratos. Las adaptaciones al entrenamiento de resistencia incluyen la regulación positiva de la prooxidación y la antioxidación, la biogénesis mitocondrial y la angiogénesis. Ejercicios de intervalos de alta intensidad. Se refiere a episodios de ejercicios de corta duración realizados a alta intensidad repetida varias veces de un intervalo de recuperación específico. Por ejemplo, realizados a intensidades entre 85 y a 100% de volumen máximo, con duración de la sesión de 12 segundos a 4 minutos e intervalos de recuperación iguales. De sprint realizados a tope, correspondientes a intensidades altas del 150 a 200 del volumen máximo, con duración de la sesión de 5 a 30 segundos. Ejercicios de resistencia que implican cargas externas. El ejercicio de resistencia implica el entrenamiento contra una carga externa que puede ser en forma de pesas, máquinas u otros medios como las bandas elásticas. La intensidad está determinada por la carga que se puede levantar o moverse solo una vez y que se denomina como repetición máxima. Dependiente del uso de este número de repeticiones, se puede caracterizar como va dirigido a la hipertrofia muscular. Respuestas endógenas del sistema de estrés a una sola sesión de ejercicio de resistencia o a un ejercicio de resistencia regular. Tenemos el eje HPA. El ejercicio de resistencia es el que estimula el eje HPA, la intensidad máxima de una sola sesión de ejercicios de resistencia necesaria para producir una respuesta de cortisol inducida por el eje HPA, correspondiente al 60% de la absorción máxima de oxígeno. El eje HPA puede activarse solo después de la prolongación de la duración del ejercicio. El tiempo de recuperación entre series de ejercicios de resistencia modula la intensidad de la respuesta del HPA. Por lo tanto, el eje HPA inducida por el ejercicio da como resultado una hipercortisolemia basal leve. Según algunos estudios, la secreción de catecolaminas durante el ejercicio es ligeramente mayor en la fase lútea del ciclo menstrual en comparación con la fase folicular, pero se necesita investigar más para obtener respuestas de las catecolaminas en el ejercicio en diferentes fases del ciclo menstrual. Papel de las citocinas. El sistema de estrés responde activamente a muchas señales circadianas, neurosensoriales y sanguíneas distintas, incluyendo citocinas como el factor necrosis tumoral. Participan en reacciones inflamatorias inmunomediadas. Por otro lado, las concentraciones plasmáticas de la interleucina aumentan significativamente durante un solo ejercicio de resistencia y se produce principalmente en las fibras musculares a través de una vía independiente de necrosis tumoral y se caracteriza con una mioquina, es decir, una citocina liberada por los músculos que trabajan. La activación posterior del eje HPA conduce a la secreción de glucocorticoides que a su vez inhiben en última instancia la expresión de citocinas promotoras de la inflamación y estimulan la producción de citocinas limitantes de la inflamación. Estos regulan las células inmunitarias como los monocitos y los neutrófilos. En personas no entrenadas, la expresión de citocinas promueve la inflamación 2 horas después del ejercicio en los ancianos que en los jóvenes. En individuos sanos, algunos autores han demostrado que la producción del factor de crecimiento endotelial vascular se estimula en el ejercicio de resistencia, contribuyendo así al mantenimiento del crecimiento de la vasculatura, movilización de las células angiogénicas.
Hormona del crecimiento y la prolactina. La hormona de crecimiento y la prolactina también están relacionados con la respuesta de estrés. La hormona del crecimiento regula por la hormona liberada de GH, que es secretada por el hipotálamo y actúa sobre células somatotópicas de las hipófisis anterior. Existen evidencias que la liberación de la hormona del crecimiento inducida por el ejercicio de resistencia se logra a través de la videoseñalización, la JAK-STAT5. Estudios han demostrado que se reportan respuestas notables. La hormona del crecimiento al 50% del volumen máximo, con una estimulación máxima hormonal de crecimiento al 70% del volumen máximo y no aumenta más del 90% del volumen máximo. La respuesta de la prolactina al ejercicio de resistencia fue menor que la resultante de otros estimuladores. La hormona liberadora de tirotropina o de la metoclopramida. Los estudios han demostrado que después de una prueba de desafío, la hormona liberadora de tirotropina y la prolactina aumentan más en atletas entrenados en resistencia, en comparación con los controles sedentarios. Respuestas endócrinas del sistema estrés a un solo episodio de ejercicios de intervalos de alta intensidad. El eje HPA. Existen estudios sobre los efectos de los ejercicios de intervalos de alta intensidad en la regulación del eje HPA, como por ejemplo, en un estudio reciente, 8 voluntarios masculinos completaron un entrenamiento de ejercicios de intervalos de alta intensidad de 3 semanas con 9 sesiones de 4 a 6 por 30 segundos de sesiones de ciclismo de alta intensidad. Como resultado, una sola sesión se indujo en la concentración del cortisol, 30 minutos después del ejercicio, volviendo a niveles basales. Participantes en un gimnasio a las 7 p.m. mantuvieron un aumento de cortisol salival desde el post-entrenamiento hasta las 7 a.m., en comparación con una producción de cortisol a las 11 p.m. en el día sin entrenamiento. En individuos obesos se reportó una disminución aguda de cortisol después de una sola sesión. Cabe destacar que las concentraciones basales de cortisol estaban elevadas y estos individuos en comparación con los individuos sanos de peso normal. Las catecolaminas. En adolescentes, adultos jóvenes, hombres y mujeres pueden existir diferentes respuestas de catecolaminas a los episodios repetidos de ejercicios de intervalos de alta intensidad. En los adultos, la respuesta a la epinefrina fueron mayores en los hombres que en las mujeres, pero las respuestas a la neropinefrina fueron similares. Sin embargo, las respuestas a la neropinefrina fueron mayores en las mujeres que en las niñas, mientras que en epinefrina después del ejercicio fue mayor en los varones. El papel de las citocinas. Los efectos de una sola sesión de ejercicios de intervalos de alta intensidad sobre las respuestas de las citocinas son similares a los ejercicios de resistencia intensa, con un aumento inicial de las citocinas promotoras de la inflamación. Las citocinas inflamatorias interactúan con la glucocorticoides y las catecolaminas. Los glucocorticoides suprimen la mayor parte de la producción de las 3 citocinas promotoras de la inflamación, mientras que las catecolaminas estimulan la IL-6 que inhibe la IL-1 y el TNF. Estimulan la secreción de glucocorticoides, promoviendo la respuesta de fase aguda y finalmente el control de la inflamación. La hormona del crecimiento. Hay pocos datos sobre la secreción de la hormona del crecimiento por el ejercicio de intervalos de alta intensidad, ya que se observan aumentos significativos de esta hormona en este tipo de ejercicios. La edad es modulado importante de la respuesta de la hormona del crecimiento al ejercicio, ya que los individuos más jóvenes exhiben un mayor aumento de la hormona de crecimiento después del ejercicio. Las sesiones repetidas de ejercicios aumentan las actividades del eje HPA y las concentraciones de cortisol, mientras que la elevación duradera de los glucocorticoides inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. Respuestas endócrinas del sistema de estrés a una sola sesión de ejercicios de resistencia o el ejercicio de resistencia regular.
Eje HPA. La respuesta del eje HPA al ejercicio de resistencia dependiendo de la intensidad y el volumen del ejercicio de resistencia realizado. La estimulación del eje HPA mediante ejercicios de resistencia regulares es generalmente una reducción de las concentraciones del cortisol en reposo. Las respuestas al cortisol a una sola sesión del ejercicio de resistencia se atenúan después de un periodo de entrenamiento de resistencia en individuos ya entrenados. Las catecolaminas circulantes son importantes para el metabolismo energético durante el ejercicio de resistencia. El papel de las concentraciones circulantes de catecolaminas pueden extenderse más allá de su papel típico como hormonas de estrés. La edad, el sexo y el grado de obesidad pueden influir en las respuestas de las catecolaminas plasmáticas al ejercicio de resistencia intenso. Papel de las citocinas. En los ejercicios de resistencia se observa un aumento de las concentraciones plasmáticas del factor necrosis tumoral. 30 minutos desde el inicio del ejercicio, los músculos se dañan durante el ejercicio y hay una marcada inflamación después del entrenamiento de resistencia. Las moléculas inflamatorias atraen a monocitos, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales localmente en los músculos dañados, que a su vez producen citocinas promotoras de inflamación como el TNF. Las hormonas del crecimiento. Después de una sola sesión intensa de ejercicios de resistencia, las concentraciones de hormonas del crecimiento aumentan notablemente, especialmente cuando los periodos de descanso entre ejercicios cortos, es decir, debajo de 90 segundos, y el trabajo total es grande. La estimulación de la hormona del crecimiento durante el ejercicio de resistencia regular no altera las concentraciones basales de la hormona. Las diferencias entre las concentraciones de la hormona del crecimiento antes y después del ejercicio siguen siendo similares a los protocolos regulares de los entrenamientos de resistencia de variación variable. Discusión. Aunque la actividad física se está convirtiendo en parte del estilo de vida de niños y adultos, un gran porcentaje de la población sigue siendo sedentaria. La inactividad física ejerce efectos destructivos en todos los sistemas corporales. En esta revisión se examinaron efectos de 3 tipos de ejercicios y sus efectos sobre la respuesta endocrina relacionados con el sistema del estrés. Estos ejercicios imponen un estrés metabólico diferente en el organismo, distintas respuestas de hormonas y de citoquinas en un intento de demostrar la poderosa y amplia gama de efectos del ejercicio sobre la homeostasis y la alostasis, efectos que ayudaron a profesionales a proporcionar una percepción adecuada al ejercicio a personas de diferentes estados de entrenamientos, edad y nivel de salud. Como conclusión, esta revisión se resume en los efectos de diferentes tipos de ejercicios sobre la función endocrina y los marcadores inmunitarios. La respuesta del eje HPA. El ejercicio de resistencia depende de la intensidad y el volumen del ejercicio, mientras que el entrenamiento de resistencia regular en ancianos y concentraciones de citocinas en reposo. Mi referencia es de Nicolás Atanasiou, de respuestas endógenas del sistema de estrés a diferentes tipos de ejercicios. Reviews in Endocrine and Metabolic Discovery 24, página 252 y 205 a la 266. Eso es todo, muchas gracias.